chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con estos ejercicios, ¿sí? Más la parte de pura resolución nomás de ejercicios del tema de estructura atómica, ¿sí? Veamos el primer problema, lo que me menciona. Bueno, el primer problema es parte teórica, ¿sí? Vamos a resolverlo. A ver, me dice, mira, ve, respecto a la estructura atómica actual, indique la secuencia correcta de verdad y falsedad. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es lo que me dice la primera pregunta? Me dice así: ¿la zona extranuclear contiene solamente electrones? ¿Solo electrones contiene? Bueno, te voy a hacer recordar, ¿no? Nosotros sabemos que este es el átomo, ¿sí? Acá en la parte chiquita, lo voy a dibujar grande para que lo veas, ya, a decir ese tamaño. Este es mi núcleo. Estas regiones de acá afuera, alumnos, es mi zona extranuclear. Recuerda que en la parte de acá, en la parte de afuera, que es esta zona extranuclear, alumnos, no la zona externa, esta zona de acá, alumnos, solamente que encontrábamos al llamado electrón, ¿sí? Solamente acá encuentro al llamado electrón, ya, solamente encuentro al llamado electrón, ya, recuerda, en la zona extranuclear solamente encontramos electrones. En el núcleo encontrábamos más de 200 partículas fundamentales, eso recuerda, ¿sí? Pero en la zona extranuclear solamente encontrábamos electrones, por lo tanto la primera, ¿cómo sería? Verdadero, ¿sí? Sería verdadero. Ahí está, la primera sería verdadero. Me dicen la zona extranuclear contiene solo electrones, verdadero. La número 2, en el núcleo atómico, acá está el núcleo. Recuerda que en este núcleo, ¿a quiénes encontrábamos? Bueno, encontrábamos más de 200 partículas fundamentales, solamente que las más importantes, ¿quiénes eran? Los protones y neutrones. Recuerda que el protón, ¿qué carga tenía? Oye, el protón, carga positiva. El neutrón, neutro, ¿sí? Entonces, me dice la proposición 2, me dice de esta manera: en el núcleo, o sea acá, ¿no? Este es el núcleo, chiquitito, ¿ya? En el núcleo atómico, me dice, ¿tiene carga positiva? ¿Tiene carga positiva? Claro, mira, ve, la carga del protón es positiva, ¿sí? ¿Qué más? ¿Y concentra la masa del átomo? Por supuesto que sí. Recuerda que acá el núcleo concentra casi toda la masa, contiene el 99,99% de la masa del átomo, ¿sí o no? Esta partecita chiquita es más pesada que la zona extranuclear. ¿Por qué? Porque recuerda que ahí encontrábamos protones y neutrones, y ellos contienen la mayor masa, ¿sí? Ellos contienen la mayor masa. Entonces, esta zona de acá contiene la masa del átomo. Entonces, la segunda sería verdadera. ¿Ya? Listo. Continuemos. La número 3, la proposición 3 me dice: los protones y electrones se encuentran en el núcleo. El núcleo es este chiquitito. Acá se encuentran los protones y electrones. Falso. Acá se encuentran protón y neutrón. Por lo tanto, esta última sería falsa, ¿sí? ¿Qué clave sale? Verdadero, verdadero, falso. Saldría la clave la E, ¿sí? La clave para este problemita sería la E. Listo. Nos vamos al problema número 2. A ver, en el problema número 2 me dice así: considerando a la lámina de cobalto, ahí tenemos al elemento cobalto, ¿sí? Me dice lo siguiente: aún oxidando, está formado únicamente por átomos cuya notación es, y me dan esta notación que estás viendo acá. El cobalto, acá, abajito, mira, recuerda que la parte de abajo era el Z. Ya, recuerda que esta parte de abajo es el Z. La parte de acá arribita era el número de masa, ¿sí? Pero acá me están dando un 59. ¿Qué significa este 59? Ese es el valor del A. Recuerda, por lo que yo te mencioné, por lo que yo te dije. Mira, por ejemplo, yo tenía un elemento que es el calcio. A este calcio yo lo podía tener por acá el 40 y acá abajo el 20.
Pero también lo podría tener así, calcio 20 y por este lado 40. Esto también me hace referencia a lo que es el A, el número de masa. ¿Sí? Otra manera, claro, tengo al calcio por acá 20-40. Esas eran las maneras que nosotros lo podemos encontrar en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este 59? Es el A. ¿Sí? Es el valor del A. Entonces le ponemos el valor del A. ¿Quién es el 27? El valor del Z. Pero recuerda que el Z siempre va a ser igual al número de protones, o sea, el protón. Entonces por acá decimos que el protón sería igual a 27. ¿Sí? Porque siempre el protón es igual al Z. Tenga carga, no tenga carga, igualito. Siempre va a ser igual. Ahora sí, respondamos a lo que me menciona. Me dice, la número A, me dice, hay 59 protones. Bueno, ¿cuántos protones tiene? 27. Falso. Ya me dice, ¿hay 59 protones? No, hay 27 protones. Entonces la primera proposición sería falso. Vamos con la B. En la B me dice, hay 32 neutrones. Acá me está preguntando en la B, en la proposición B, si hay 32 neutrones. Oye, ¿cómo calculo los neutrones? Bueno, por tus conocimientos tú dices que el número de neutrones se calculaba como el A es igual al Z más el N. De esa manera calculaba los neutrones. Aquí están los neutrones. Para yo calcular el neutrón tengo que saber el Z y el A, ¿no? Entonces tú dices, ¿el A cuánto vale? 59. Este es igual al Z. El Z vale 27. Y por lo tanto ahí me sale el número de neutrones, ¿no? Bueno, si nosotros operamos ahí, tú dices, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es operar. Tú dices así, este 27 pasa a restar. Si lo pasas a restar, esto te va a quedar 30 y 32. Por lo tanto, a mí me dice, hay 32 neutrones, verdadero. ¿Sí? Verdadero. Este sería falso y ese sería verdadero. ¿Sí? Entonces, la proposición B sería B de verdadero. ¿Ya? Correcto. En la C me dice, hay 59 partículas subatómicas. Alumnos, partículas subatómicas. ¿Cómo se calculaban las partículas subatómicas? Recuerda, se calculaba como el protón más el neutrón más el electrón. ¿Sí? De esa manera se calculaba las partículas subatómicas. ¿Sí? Fundamentales. Entonces tú dices así, ¿el protón cuánto vale? 27. Ya reemplazamos. Más el neutrón vale 32. Más el electrón. Oye, yo te hago una pregunta. Este elemento de acá, ¿tiene carga? No tiene carga. Cuidado que me digas que la carga es 59. ¿Ya? Pero ¿cómo es la carga? Mira, me escuchan. Por ejemplo, yo puedo tener un elemento así, calcio, más 2, puede ser, por ejemplo, del oxígeno menos 2. Esto lo que ves, estos signos de acá, positivo, negativo, esos son las cargas. ¿Sí? A eso nosotros llamamos lo que son las cargas. Yo te pregunto, ¿tú ves más 1, más 2, menos 1, menos 2 acá? No. Por lo tanto, ese elemento no tiene carga. Y si no tiene carga, se cumple el famosísimo PES. O sea, que el número de protones es igual al número de electrones y es igual al Z. Correcto. Entonces, tú dices así, ¿cuánto sería el electrón? Bueno, el protón vale 27. Él vale 27. El electrón también tiene que ser 27. Y el Z también 27. Los tres son iguales. ¿Por qué? Porque ese átomo es neutro. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto vale el electrón? 27. Lo único que voy a hacer es sumar cada uno de ellos. Tú dices, 27 más 27 me sale 54. 54 más 32, esto me está saliendo 86. ¿Correcto? Esto me está saliendo 86. Ya, eso sería la respuesta para este problemita. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que esa proposición me está saliendo falsa. ¿Sí? Me sale falsa. Entonces, por acá, esto de acá es falso. Nos vamos a la D. En la D me dice, posee 29 electrones. A ver, la D
Me dice, en la proposición D me dice, posee 29 electrones. ¿El electrón cuánto vale? 27, no posee 29. Por lo tanto sería falso también. Sí, esto posee, sería falso. Listo. Por último, terminamos con la pregunta E. La pregunta E. Ya, a ver, en la pregunta E me dice de la siguiente manera. Me dice, posee 54 nucleones fundamentales. 54 nucleones fundamentales. ¿Qué son los nucleones fundamentales? En tu cabecita, nucleones. Oye, me habla del núcleo. Nucleones fundamentales. Núcleo, me habla del núcleo. ¿Y quiénes encontramos en el núcleo? ¿No es los protones y neutrones? Claro, los nucleones fundamentales son protón más neutrón. Pero yo te hago una pregunta, mira. Tú me dices que los nucleones, la palabra nucleones, mira, nucleones, ya, la palabra nucleones, tú me has dicho que es igual a protón más neutrón. Ya, correcto. Pero el protón más el neutrón no es igual al A. Por supuesto. Pero el A ¿cuánto vale? ¿No vale 59? Claro, él vale 59. Por lo tanto, tú concluyes y dices así. Acá me dice, ¿tiene 54 nucleones fundamentales? ¿Tiene 54? No, 59. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Cuál sería la clave? L es falso, la B sería verdadero, ¿no? Me pide lo verdadero. Ya, la clave sería la B de bebé. Correcto. Ahora nos vamos a la pregunta número 3. Ya, un favor, te detienes, lees el problema bien. Ya, y nos vamos a la pregunta número 3. Me dice así en la pregunta número 3. No, es una lectura un poco grande. Vamos a analizarlo. A ver, me dice así. Le pones pause, te detienes, lo lees bien, un favor, y continúas con el procedimiento. Me dice, el cloro. Me dan al cloro y me dicen que su Z vale 17. Ya, su Z vale 17, su número atómico. ¿Qué más? Me dice así, tiene alrededor de 12 isótopos. De estos, 2 son de núcleo estables. Y luego me dan al cloro, su número de masa vale 35 y me dicen su abundancia de él vale 75,77%. Luego te mencionan del otro isótopo. Te dan al cloro 37 y te dicen que la abundancia es 24,23%. Estos porcentajes que tú estás viendo viene a ser la llamada abundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué más me menciona? Los otros son núcleos inestables llamados también radioisótopos. El cloro obtenido por procesos químicos es una molécula diatómica, me dice. Considerando a los núcleos estables, indique la alternativa que no corresponde. Me dice cuál es falso. ¿Sí? Entonces veamos con la primera alternativa. Me dice, el más abundante posee 18 neutrones. Analízalo. ¿Quién es el más abundante? ¿El cloro 35 o el cloro 37? Recuerda que este es el número de masa, este es el número de masa, este es el A. ¿Sí? En el problemita, escúchame, en el problema te dan de esta manera, oye, en el problema te dan de esta manera. Mira, así te lo dan, así te lo dan. Ya, en el problema te están dando así. Cloro-35. ¿Qué significa cloro-35? Significa cloro que el número de masa vale 35. ¿Sí? O sea, te están dando de dato el A. Ya, eso significa cloro-35. Es el A, el dato que te dan. ¿Sí? De esa manera lo estás viendo ahí en ese problemita. Entonces tú dices así, mira, yo ya lo he puesto, cloro 35 y cloro 37. Solamente que en el problema me dan como guión acá. Guión 35, guión 37. ¿Correcto? Listo. ¿Quién es el más abundante acá? ¿O quién tiene la mayor abundancia? No es el 75,77%. Este cloro es el más abundante. ¿Sí? Es el más abundante. En el problema me dice así. ¿Quién es el menos abundante? Él es el que tiene la menor abundancia, ¿no? Con respecto a ellos dos. Entonces, veamos. En el problemita me dice así.
el más abundante posee 18 neutrones. Él es el más abundante. Él poseerá 18 neutrones. Hay que calcularlo. Entonces tú dices acá, mira, oye, lo saco a él en la A. El cloro, este cloro, él vale 35 y su Z acá vale 17. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el número de neutrones? Entonces tú dices por una formulita, el A es igual al Z más el N. El A vale 35, ¿no? Lo reemplazamos nada más. Él vale 35 igual al Z. El Z vale 17 más el N. Por lo tanto, ahí me sale el número de neutrones. Bueno, si nosotros operamos eso de ahí, esa operación, ¿cuánto me va a salir? Bueno, tú dices 35 menos 17. Y eso me está saliendo 18. Esa pregunta sería correcta. ¿Sí? Entonces, esta alternativa A sería verdadero. Porque me dice en la primera proposición, posee 18 neutrones, el más abundante posee 18 neutrones, correcto. ¿Sí? Nos vamos a la B. Ya nos vamos a la B. A ver, en la B, ¿qué es lo que me mencionan? En la B me dicen así. A ver, me dice así. El más abundante posee 37 nucleones. Yo ya te he dicho, siempre que tú escuches la palabrita nucleones es el A. Así de maneras a secas. ¿Ya? O sea, el más abundante posee 37 nucleones. El más abundante no es él. ¿Cuánto vale su A? 35. Y ahí en el problema me dice 37. Por lo tanto, esto sería falso. ¿Sí? Eso sería falso. Nos vamos a la C. A ver, en la C me dice así. En la pregunta C me dice así. ¿La masa del cloro 2 es única? La masa del cloro 2 es única. Bueno, acá en el problemita yo lo tomo como la masa atómica, ¿sí o no? Y la masa atómica promedio, ¿no? La masa atómica promedio es única en todos los llamados isótopos. Cuando nosotros tenemos estos llamados, nosotros tenemos estos elementos, a estos elementos, ¿cómo le sacábamos la masa promedio? Bueno, tú decías 35 multiplicado por la abundancia, más 37 multiplicado por esta abundancia. Y eso todo dividido entre 100. Eso me va a dar la masa atómica promedio, que más o menos aproximado me sale 35,5. ¿Sí? Eso es la masa atómica promedio. Y acá me dice, la masa atómica del cloro 2, ¿no? De ese cloro 2 es única. Correcto, es única, ¿no? La masa atómica promedio es única. Entonces, esto sería verdadero. Ya nos vamos a la pregunta número D. A ver, la D. D de dedo. Me dice, el isótopo pesado, mira, escúchame, el isótopo pesado, o sea, me habla de él. Perdón. ¿Quién es el isótopo pesado? Ellos son isótopos, ya bacán. ¿Quién es el más pesado? ¿Cómo sé quién es el más pesado? Bueno, el que tiene mayor número de masa, o sea, el que tiene mayor A. ¿Quién tiene mayor A? ¿35 o 37? Él tiene mayor, él es el mayor, él es el más pesado. Él sería el más liviano, ¿sí? Él es el más pesado, porque tiene el mayor A, ¿sí? Tiene el mayor número de masa. Por lo tanto, él es el más pesado. Tú dices, con respecto a él me hablan A, me dice así. El isótopo pesado posee 54 partículas subatómicas. Bueno, me hablan de, tú dices, me hablan de acá de las partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas no se calculaba como el protón más el neutrón más el electrón. Claro, de esa manera. Yo te pregunto, oye, ¿cuánto vale el protón? De este de acá su Z vale, para ambos vale 17. Recuerda una cosita, mira, para los que recién están iniciando. El Z, alumnos, como este es el elemento cloro, yo te he dicho hace un momento, el cloro, alumnos, si es el mismo elemento, siempre el Z van a ser iguales. El Z van a ser iguales. Es como decirte esto, mira, yo tengo acá el hidrógeno, tengo a los 3 hidrógenos. Alumnos, número de masa del vale 1, del vale 2 y del vale 3. ¿Cuánto vale su Z acá? Si del vale 1.
D también vale 1. D también vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque es el mismo elemento. Para el mismo elemento, el Z siempre es el mismo. ¿Sí? Por eso D vale 17 y también D vale 17, el Z. ¿Sí? Entonces, por eso te hago esa observación ahí. ¿Ya? Entonces, continuemos. Tú dices, ¿cuánto vale el protón? Acá está, ya me dan de dato. Al inicio vale 17. Él vale 17. Más el neutrón, para él, ¿cuánto vale el neutrón? Bueno, tú dices 17 menos 37, perdón, acá lo voy a poner ya. El número de neutrones, ¿cómo calculo para él? Mira, acá en bloccito nomás, ¿ah? Tú dices el A es igual al Z más el N, bloccito. ¿El A cuánto vale? No vale 37, 37. Este es igual al Z que vale 17 más el N. Él pasa a restar, no, si lo pasas a restar, él vale 20. El número de neutrones vale 20 para él. Por lo tanto, este de acá vale 20. Más el electrón. Pero este átomo es neutro. Si es neutro, es igual al Z. Por lo tanto, él también vale 17. ¿Correcto? Listo. Entonces, simplemente lo único que voy a hacer es ahí sumar. Si yo lo sumo, tú dices así. 17 más 17, 34. 34 más 20, esto me está dando 54. ¿Sí? Esto me da 54. Por lo tanto, en el problema me dice así. Posee 54 partículas subatómicas. 54 partículas subatómicas, verdadero. ¿Sí? Y por último, la E. A ver, la E, ¿qué es lo que me dice? La pregunta E. En la pregunta E me dice, ¿los isótopos poseen 17 protones? Correcto, mira, protones es igual al Z. Por lo tanto, este también es igual al número de protones. ¿Ya? Este también sería verdadero. ¿Ya? Sería verdadero. Ahí tenemos la resolución para el problema número 3. La clave sería la B. ¿Ya? La B de bebé. Listo. Me dice de esta manera. A ver, veamos, analicemos bien, tranquilos. Mira, me dice así, con respecto a la especie química, y me dan esto. Ya, me dan todo él. Me dice así, señalen las proposiciones incorrectas. Ya, acá me está pidiendo que señale lo incorrecto. ¿Qué me dice en la primera proposición? ¿Es un catión tetravalente? A ver, te voy a volver a recordar. Si yo te mencionaba, se tiene, mira, cuando yo te hablo de catión, recuerda que cuando yo te hablo de catión, y cuando te hablaba de anión, ¿ya? Catión y anión. Tú decías, cuando yo hablo de un catión, era positivo, ¿sí o no? Ya era positivo. Cuando yo te hablo de un anión, es negativo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es su carga? ¿Positivo o negativo? Hoy es positivo, por lo tanto, él es un catión. ¿Ya? Él es un catión. Pero como tiene 4, va a ser tetravalente. Si tenía 1, era monovalente. Si tenía 2, di. Si tenía 3, trivalente. Tenía 4, tetravalente, pentavalente y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, él es un catión tetravalente. La primera me dice, en la primera, ¿es un catión tetravalente? Correcto. Ya, verdadero. Él es un catión tetravalente. La número 2 me dice, el número de protones excede en 4 unidades al número de electrones. Hay que calcular, ¿no? Hay que calcularlo. Tú dices así, en el problemita me dice así, me dice así. El número de protones, mira, primero me dice, el número de protones, ya me hablan del número de protones. Luego me dice, el número de protones excede, ya, él excede. ¿En cuánto? En 4 me dice. Él excede en 4, ¿a quién? Al número de electrones. Al número de electrones. Pero yo te pregunto, ¿cuánto vale el protón? ¿El protón cuánto vale? El protón vale 25. Reemplázalo. Vale 25. Menos 4. Esto es igual al número de electrones. Por lo tanto, ¿cuánto te sale el número de electrones? 21.
yo te pregunto, el número de electrones acá será 21, si me cumple esto sería verdadero. Hay que calcular el número de electrones y justamente en la alternativa C te piden el número de electrones. Te dice, presenta 21 electrones, hay que calcularlo. Mira, este elemento manganeso tiene una carguita y cuando tenía una carguita, ¿cómo se calculaba el número de electrones? Ah, por tus conocimientos tú dices, el número de electrones se calculaba cuando tenía una carga, se calculaba como el Z más menos la carguita Q, ¿no? Entonces ahí reemplazamos nada más. Tú dices, el número de electrones voy a calcular. El Z vale 25, ¿ya? Más menos. Si acá es más, le ponías lo contrario, ¿sí o no? Menos. ¿Ya? El Q viene a ser el 4. Y por lo tanto, ahí te va a salir el número de electrones, ¿no? Ahí operando, alumnos, acá te va a salir el número de electrones. Por lo tanto, tú dices, el número de electrones, ¿a qué va a ser igual? A 21. Y justamente sale 21, mira, ¿ya? Por lo tanto, esta alternativa sería verdadero y esto también sería verdadero. Ambos serían verdaderos, ¿sí? Nos vamos a la pregunta número D. En la D, la alternativa me dice, posee 80 partículas fundamentales. Recuerda, las partículas fundamentales se calculaban como ¿no? Se calculaban como el protón más neutrón más el electrón. De esa manera, ¿correcto? ¿El protón cuánto vale? Oye, el protón es el Z, ¿sí o no? Él es el protón siempre, recuerda. El de abajo es el Z, el de arriba es el A. El de abajo es el Z, el de arriba es el A. El protón es igual al Z y él valdría 25. Más, ¿el neutrón cuánto vale de él? Bueno, el número de neutrones de manera práctica, yo te dije, se calcula restando el de arriba menos el de abajo, ¿no? O si no lo hayas, lo calculas, no hay ningún problema. A ver, ¿qué te parece si lo calculo? Y justamente en la pregunta, un ratito, déjalo en stock ahí. Y justamente en la pregunta número E te piden el número de neutrones. ¿Qué te parece si por acá lo calculo el número de electrones? El número de electrones tú dices que es igual, ¿cómo se calculaba? El A es igual al Z más el N, ¿no? ¿El A cuánto vale? El A vale 55, ¿no? Entonces tú dices, él vale 55. ¿El Z cuánto vale? Mi Z es el de abajo, el 25, más el N. De ahí me va a salir el número de neutrones, que vale 30. ¿Correcto? Entonces por acá le ponemos el vale 30. Más el número de electrones, lo hemos calculado hace un ratito, que vale 21. ¿Sí? Él vale 21. Por lo tanto, dale esa suma. Si tú le das esa suma, ¿cuánto te va a salir? Sería 55 más 21 sería 56, sería 76. ¿Correcto? Él sería 76. Hay que responder. En la pregunta D me dice así, ¿posee 80 partículas fundamentales? ¿80? No, falso. Ya sería falso. En la E me dice, ¿en el núcleo contiene 30 neutrones? Claro, contiene 30 neutrones. Y eso sería verdadero. ¿Sí? A ver, con esto nos vamos al problema número. Ya nos vamos al problema número 8. A ver, ¿qué me dice en ese problemita número 8? A ver, en ese problemita número 8 me dice así. El neón se encuentra usualmente en forma de gas monoatómica, ¿ya? El neón es un gas noble, ¿ya? Todos los gases nobles se encuentran en forma monoatómica, correcto. Siendo uno de los isótopos, el neón me dice, ¿no? El neón. Y me dan datos del neón. El neón me dan de esta manera, mira, ve. Así me lo están dando. Al neón 10 y por este lado me dan 22. Recuerda, te hago recordar. ¿Qué es este 10? El Z. ¿Qué es este 22? No me va a decir la carga. No. Este 22 viene a ser, ¿qué cosa? El A, el número de masa. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Listo. Esto quiere decir que cada átomo tiene, respondamos,
la primera pregunta, la primera alternativa, ¿qué es lo que me mencionan? Mira, respondamos, me dice, ¿posee 10 neutrones? Fácil. Neutrones, ¿cómo lo calculo? Bueno, tú dices así, mira, este 22, ¿quién es? El A. Este 10, ¿quién es? El Z. O también número de protones. Entonces hay que calcular el número de neutrones. Tú dices que el número de neutrones era igual al A es igual al Z más el N. ¿Correcto? Listo. ¿El A cuánto vale? 22. Este vale 22. ¿El Z cuánto vale? 10. Él vale 10. Más el neutrón. Ahí me sale el número de neutrones. Él pasa a restar y esto te sale 12. ¿Sí? Listo. Entonces tú por acá dices así, mira, ve. ¿El B cuánto te va a salir? La alternativa B. A ver, ¿qué me dicen? A, posee 10 neutrones, sería falso. Posee 12. Ya, hasta ahí tengo la primera falsa. En la B me dice así, posee 12 protones. ¿Cuánto vale el protón? 10. Por lo tanto, esto también sería falso. La C. La C, ¿qué me dice la C? La C me dice 20 nucleones fundamentales. ¿Hay 20 nucleones fundamentales? Alumnos, nucleones es este A. ¿Y cuántos tiene? 22, no tiene 20. Por lo tanto, él también sería falso. ¿Ya? La D, 10 electrones con trayectoria definida. A ver, la DA, por acá le voy a poner la D. A ver, te comento. Posee 10 electrones, claro, porque este átomo es neutro, ¿no? Por lo tanto, el número de electrones no tiene carga, o sea, no tiene carga. Como no tiene carga, se cumple el PES. Mira, mira, te lo pongo por acá. En este átomo se cumple el famosísimo PES. ¿Por qué se cumple el PES? Porque este átomo es neutro, no tiene carga. No tiene más 1, menos 1, un signo negativo más o positivo. ¿Sí? Más 1, menos 1, ¿no? ¿Qué sé yo? Listo, entonces como no tiene carga, recuerda que este no puede ser carga, este es el A. ¿Ya? Entonces, como no tiene carga, se cumple el PES. Estos tres son iguales. Por lo tanto, tú dices, ¿cuántos electrones poseería? 10, ¿correcto? 10 electrones. Acá me dice, posee 10 electrones con trayectoria. Mira, posee 10 electrones, bacán. Pero con trayectoria definida, o sea, el electrón tiene una trayectoria definida. Yo te dije por teoría, el electrón, su trayectoria como era caótica, desordenada. Por lo tanto, si es desordenada, ¿cómo era su movimiento? Así, por todos lados. ¿No? Es desordenado, se mueve por todos lados. Ese electroncito se está moviendo por todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿su trayectoria va a ser definida? Falso. Falso. No es definida. ¿Sí? Entonces, eso sería falso también. Y por último, la E. En la E, ¿qué me dice? En la pregunta E me dice así, 32 partículas subatómicas. Recuerda que las partículas subatómicas se calculaba como el protón más el neutrón más el electrón. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿el protón cuánto vale? 10. ¿Ya? 10. Más. ¿El neutrón cuánto vale? Oye, lo hemos calculado. El neutrón vale 12. Más el electrón. El electrón es igual al protón, al Z, que vale 10. Por lo tanto, si tú sumas, ¿cuánto te va a salir toda esta suma? ¿No? Súmalo, sería 20, 32. ¿Sí? Me sale 32. En total hay 32 partículas subatómicas. Acá me dice hay 32 partículas subatómicas. Correcto. Esto sería la clave para este problemita. Sería verdadero. La clave sería la E de nano. ¿Sí? A ver, para ir finalizando, en este problemita número 9 me dice de la siguiente manera. En el problema número 9 me dice, me piden quién es isótopo. De todas estas alternativas me está pidiendo quién es isótopo. Entonces tú dices así, oye, ¿qué se cumplía cuando yo te decía que eran isótopos? Para que dos elementos sean isótopos, yo hace un momento, yo te dije, ¿no? En la teoría, yo te dije que el elemento X, este elemento X, tiene que ser el mismo elemento, ¿sí o no?
para que ellos sean isótopos, número uno, van a tener el mismo número de protones, o sea, el mismo Z. Si el Z acá vale, vale 10, ¿cuánto valdría de él? También 10, ¿sí? ¿Qué significa 10 y 10? Bueno, el Z, el número atómico. Ambos tienen el mismo número de protones, ¿no? Por lo tanto, si tenían el mismo número de protones, se trataba del mismo elemento, ¿no? Siempre que tengan el mismo Z, el mismo número de protones, van a ser el mismo elemento. Yo te pregunto, número uno, acá lo único que tengo que hacer es, ¿quién es el mismo elemento? Nada más, ¿sí o no? ¿Quién es el mismo elemento? Hidrógeno, helio, ¿el mismo elemento? No. Este de acá no puede ser isótopo. Borio y carbono, ¿no es el mismo elemento? No. Nitrógeno y oxígeno, tampoco, son diferentes elementos. Fósforo y fósforo, esto sí es el mismo elemento, por lo tanto, esto sí puede ser isótopo. Eso sí es isótopo. Pero un ratito, ¿qué es el P-31? ¿Qué es el P-32? Recuerda, no te vayas a equivocar, no vayas a decir que este es el Z, no. Esto de acá es el A, el número de masa, ¿sí? No te fijes en él, no te fijes en él. Estos datos de acá son distractores nada más. No me sirve para hallar el número de si son isótopos. Ya, solamente me fijaría en el Z. Como son el mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo Z. La clave sería la E, nada más. ¿Sí? Correcto. El problema número 12. Ya, en el problema número 12 me dice lo siguiente. Un catión divalente. Bueno, no me mencionan el elemento, no me mencionan. Me dicen que es un elemento catión, ¿ya? Se tiene un elemento cualquiera que es un catión. Catión es positivo, recuerda por lo que te dije. Catión positivo, anión negativo. Me dicen que es un catión. Ahí está, catión positivo. Pero me dice que es divalente. Divalente es 2. Ahí está, estamos completando lo que me dice el enunciado. Se tiene un catión divalente, me dice que posee 36 electrones. Ah, ya, completamos dato. Este de acá posee, me dice 36 electrones, o sea que el número de electrones de él vale 36. Listo. ¿Qué más? Y además contiene igual número de electrones que un anión trivalente. Bueno, por acá me están dando otro elemento que le voy a llamar W, ¿ya? En las cuales este elemento W de acá que estás viendo me dice que es un anión trivalente. Anión que era negativo. Menos negativo trivalente sería 3, ¿cierto? Sería 3. Listo. Ahí está. Tenemos acá un anión trivalente. Por lo tanto, a mí en el problema me dice que ambos poseen el mismo número de electrones. No, ambos contienen el mismo número de electrones. Si él contiene 36 electrones, ¿cuánto va a contener él? También sería 36. ¿Sí? Listo, continuemos. Si este último, ya me están hablando de él, ¿no? Si este último posee 35 neutrones, ¿cuál es su número másico? Este de acá me está dando de dato que posee ¿cuántos neutrones? Me dice que posee 35 neutrones. Bueno, le ponemos 35 neutrones. ¿Ya? De él me está pidiendo cuál es su número másico. O sea, cuánto vale el A. El A, ¿no? El número másico. El A de acá arriba. ¿Cuánto vale el A? ¿Sí? Entonces por acá le pongo, me piden el A. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo en el problema. Bueno, hay que resolverlo. Tú dices así, ¿no? Para calcular ese A, recuerda que el A queda igual. Por lo que tú conoces, el A es igual al Z más el N. ¿Sí? Correcto. El A es igual al Z más el N. Yo te pregunto, yo necesito a quién? Al Z, pero el Z no lo tengo. ¿Tienes el N? Sí lo tienes. Solamente si tú calculas el Z, se acabó el problema.
Entonces, sería cuestión de calcular solamente el Z. Entonces, ¿qué te parece si calculamos el Z? Pero ¿de dónde calculo el Z? Justamente te están dando una carguita, ¿no? Tú dices, cuando tiene carga, ¿cómo se calculaba el número de electrones? Hay que aprovechar ese dato. Tú dices, el número de electrones se calculaba como el Z más menos la carguita Q. Entonces, ¿qué te parece si reemplazo? El número de electrones vale 36. Entonces, él vale 36. Este es igual al Z que yo quiero calcular. Más menos. Si acá es menos, acá va a ser más. Entonces le pongo más. El Q vale 3. El Q vale 3. Él mándalo a restar. Por lo tanto, ¿cuánto vale el Z? Tú dices, él vale 30 y 33. Listo. Lo único que voy a hacer es reemplazar acá. Entonces tú dices por acá, el A es lo que me piden. ¿El Z cuánto vale? 33. 33. Más el N, el número de neutrones vale 35. Bien, por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿cuánto me sale esta suma? 68. ¿Correcto? 68. Eso sería la respuesta para este problemita, que sería la clave, la D de dedo. ¿Ya? Nos vamos al problema al problema número 17. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice este problemita número 17? Bueno, el problemita número 17 me dice así. A ver, veamos. Me dice así. En cierto átomo, la relación del número de neutrones y el número de protones están de 6 a 5. Bueno, esto de acá tú ya lo has visto por aritmética, ¿no? Cuando te hablan de relación, te hablan de una proporción, de una división, ¿no? Algo sobre algo. Entonces, vamos a resolver. Primer dato, vamos sacando los datos, ¿no? Los datos que me dan en el problema, los datos que me dan, ¿cuáles son esos datos que me están dando? Entonces saquemos. Tú dices así, me dan la relación del número de neutrones y protones, ¿no? Me dice que la relación del número de neutrones y el número de protones están ¿en qué relación? Están de 6 a 5. Ellos están de 6 a 5. Bien, entonces, ¿qué más? Me dice, determine el número de masa. Ah, ya. En el problemita acá me piden determinar el número de masa. ¿Pero qué es el número de masa? ¿No es el A? Claro, es el A. El A es el llamado número de masa. ¿Qué más? Determina el número de masa si posee 80 partículas subatómicas fundamentales. Ese dato me están dando. Tú dices así, oye, ¿a qué se le llamaba partículas subatómicas fundamentales? ¿Cómo se calculaba? Ah, tú dices se calculaba como el protón más el neutrón más el llamado electrón. De esta manera calculaba las partículas subatómicas fundamentales. ¿Y esto cuánto me dice que vale? Vale 80 por dato del problema. ¿Correcto? Listo. Entonces tú dices por este ladito, oye, ¿qué te parece? A mí me piden el A. Ya bacán, a mí me piden el A. Entonces tú dices por acá, como a mí me piden ese A, el A que es igual. El A que es igual. No es igual al Z más el N. Claro, esto es igual al Z más el N. Entonces, ¿yo tengo el Z? No. ¿Tienes el N? No. No tienes. Pero de acá puedo sacar más o menos una relación, una proporción. Oye, de acá tú dices, el N es como ¿cuánto? Como 6 por algo, ¿sí o no? Él va a ser como 6 por algo que lo voy a llamar K. El protón, ¿como cuánto va a ser? Como 5 por algo, ¿no? El protón va a ser como 5 por esa misma constante que le he llamado K, ¿sí? Entonces ya tenemos el neutrón y el protón. Reemplacemos acá. Tú dices, el protón vale 5K, lo reemplazo. Él vale 5K. Más, el neutrón vale 6K. El neutrón vale 6K. Más el electrón. Oye, yo te hago una pregunta. Este átomo, acá me mencionan que el átomo es un catión, es un anión. No, para nada, no me mencionan nada de ello. Si no te mencionan, tú mismo lo asumes que es neutro. Y si es neutro,
se cumple el famosísimo PACE. Yo te dije, ¿no? Se cumple el famosísimo PACE. ¿Sí? Esto de acá se cumple. ¿Ya? Por lo tanto, tú dices, como no me menciona nada de ello, yo lo asumo que es neutro. Entonces tú dices así, como es neutro, oye, el protón, ¿cuánto valía? 5K. ¿Cuánto tiene que ser el número de electrones? También 5K. ¿Cuánto tiene que ser el Z? También 5K. Ya todos ellos son iguales, porque es neutro el átomo. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿el E cuánto vale? 5. ¿Y esto es igual a cuánto? A 80. ¿No? Entonces, lo único que vamos a hacer ahí es operarlo. ¿No? Tú dices por esa partecita, ¿no? Sumar. Simplemente vamos a sumar. Tú dices 5K más 6K más 11K. ¿Cuánto te está dando esa partecita? Toda esa suma te da 16K. Lo único que voy a hacer es dividirlo, ¿no? 80 entre 16, esto me está generando 5. Por lo tanto, mira, esta suma me está dando 16K. Esto me sale 80. Oye, sácale 16ava, 16ava, ¿no? Si tú le sacas 16ava y 16ava, ahí te sale el valor del K. Y el K te estaría saliendo 5. Pero eso no me piden. A mí me piden el A. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuánto valdría el número de protones? Si el K vale 5, sería 5 por 6, el número de protones vale 30. El protón, 5, pero K ¿cuánto vale? 5. 5 por 5, 25. Por lo tanto, ¿cómo se calculaba el A? Entonces tú dices, el A se calcula como el Z, pero el Z no es lo mismo que el número de protones siempre, claro, y él vale 25. Él vale 25. Más el N. El N vale 30. Él vale 30. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto valdría ese valor del A? Lo que me están pidiendo sería 50 y 55. Y eso sería la resolución para este problemita número 17. ¿Correcto? ¿Sí? En este problema número 18 me dice de la siguiente manera. En el año 2000, ya si se sintetizó el elemento 116. Mira, me dan al elemento 116 de la tabla periódica. Te comento, alumnos, por lo que yo te expliqué, a los elementos químicos lo vamos a ordenar según el Z. Si se ubica en el casillero 116, ya me están dando un dato, ya me están dando el número atómico. Por lo tanto, el primer dato que me dan acá en el problema, el primer dato sería el Z. Ya me están dando el Z, ¿sí o no? Ya me dan el Z de dato. ¿Cuánto vale? 116 por dato. Continuemos. No, me dice, en el año 2000 se sintetizó el elemento 116 en Rusia, el cual contiene como nombre moscovio. Si la diferencia entre el número de neutrones y el número de protones no es 60, bueno, acá me dan la diferencia, me mencionan primero si la diferencia del número de neutrones, y el número de protones, me dice que cuánto vale, es 60. Es 60. ¿Qué proposiciones son correctas? Bueno, hay que responder con respecto a ello, ¿no? Tú dices acá operando, ya me salió el número de... Lo voy a poner más arribita, por favor. Lo voy a poner acá arribita. Neutrón menos protón es igual a 60. Ya, listo. Entonces, ahí operamos. Ahí ya me salió el número de neutrones, ¿no? ¿Por qué? Porque el protón es igual al Z siempre. Entonces tú dices N menos 116, este es igual a 60. El N ahí me sale, él pasa a sumar al otro lado. Por lo tanto, el N sería 176. Listo.
La primera proposición me dice así. La primera proposición me dice así. Me dice, tiene 116 protones, verdadero. Y 176 neutrones, correcto. La primera sería verdadero. Vámonos con la segunda. La segunda, ¿qué me dice? En la segunda me dice, su número másico es 292. El número másico, ¿cómo se calculaba? El número másico se calcula como el A es igual al Z más el N. Él es el número másico. El A es el número másico. Entonces reemplacemos. Tú dices, el A qué es igual? El Z vale 116. Más el N. El N vale 176. Por lo tanto, si tú sumas esto de acá, esto te va a salir 200, ¿no? Acá sería 7, 8, 90, 92. 292. Y ahí me dice 292, por lo tanto sería también verdadero. Y la última me dice así. Tiene 116 electrones, correcto. Porque el átomo es neutro. 116 electrones, correcto. Recuerda que se cumple el PES, porque acá no te dice que es un catión, un anión. Si no te mencionan ello, lo asume que es neutro. Entonces, como es neutro, se cumple el PES, sería verdadero. Ya, porque el protón vale 116, el electrón también sería 116. Ya, nos vamos al problemita número 19. A ver, en este problemita número 19 me dice de la siguiente manera. No, a ver, en este problemita número 19 me dice así. Mira, la diferencia de los cuadrados, mira, me menciona así, la diferencia de los cuadrados del número de masa y el número atómico de un elemento es 120. Bueno, hay que resolverlo. Me dice, la diferencia de los cuadrados del número de masa y el número atómico. El número de masa es el A. El número atómico me dice diferencia, ¿no? Del número de masa y el número atómico. Pero me dice la diferencia de los cuadrados. Ah, ya, cuadrado y cuadrado. La diferencia de los cuadrados del número de masa y el número atómico, ¿cuánto vale? Me dice, y el número atómico de un elemento es 120. Bueno, él es 120. Dato del problema, planteo el problema, no hago nada. Calcule el número de electrones si posee... me piden el número de electrones. Aquí me piden el número de electrones. ¿Cuánto vale él? ¿Sí? ¿Cuánto vale él? ¿Qué más? Me dice, si posee 6 neutrones. Otro dato me dan. El número de neutrones vale 6. Esos son los datos que me dan. Entonces resolvemos. Tú dices, mira, ¿qué te parece si este A lo resuelvo? ¿A qué es igual el A? El A no es igual al Z más el N. Claro, pero esto está elevado ¿a quién? Al cuadrado. Menos el Z al cuadrado. Y esto es igual a 120. ¿Correcto? Listo. Oye, por diferencia de cuadrados, esto tú lo puedes resolver por álgebra, ¿no? Sería Z al cuadrado, el primero al cuadrado, a ver, lo voy a poner así, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. ¿No? Listo, ya lo resolví todo este pedacito. Menos el Z al cuadrado. Menos el Z al cuadrado. Y esto es igual a 120. Listo. Mira lo que voy a hacer. El Z al cuadrado menos Z al cuadrado, chau y chau. Se eliminó. Pero el N es dato, el número de neutrones es dato, vale 6. 6 al cuadrado vale 36. Esto vale 36. Más, acá el N vale 6. 6 por 2 sería 12Z. Esto es igual a 120. Por lo tanto,
este 36, ese 36 pasa al otro lado, ¿no? Si nosotros ahí lo operamos, tú dices, ¿no? ¿Cuánto sería, ¿no? 120 menos 36. Bueno, esto me va a dar 84. ¿Sí? Esto me está dando 84. Entonces me quedaría así. 12z es igual a 84. Por lo tanto, ahí me sale el valor del z. ¿No? Si nosotros lo pasamos, lo dividimos esto de acá, tú dices, divídelo entre 12, ¿cuánto te sale eso? 7. ¿Sí? Esta división está saliendo 7. Pero en el problema me piden el número de electrones. Pero recuerda, acá en el problema te dice que es un catión, un anión. No. Por lo tanto, lo asume que es neutro. Y si es neutro, se cumple el famosísimo PES. Por lo tanto, estos tres son iguales. Entonces, si el número, el Z aquí vale 7, ¿cuánto vale el número de electrones? El número de electrones también sería 7. ¿Sí? La clave sería la B. Ya, la clave sería la B. Ya, chicos, eso sería todo. Cuídense.